Antes de comenzar esta historia que cambió mi vida para siempre, necesito que hagas algo muy importante. Presiona el botón de suscribirse ahora mismo. No es solo por este canal, es por Elena. Es por los cientos de familias que siguen esperando respuestas. Es por la verdad que debe salir a la luz. Suscríbete porque esta historia necesita ser contada, necesita ser compartida. Y tú puedes ser parte de la diferencia. Hazlo ahora, antes de que comience a relatarte la historia más dolorosa y esperanzadora que jamás hayas escuchado. Mi nombre es Rodrigo Mendoza. Tengo 41 años. Trabajo como periodista de investigación para el diario nacional El Observador. Y durante los últimos 9 años de mi vida, cada día, cada hora, cada minuto ha estado dedicado a una sola misión: encontrar a mi hermana Elena. Pero lo que comenzó como la búsqueda desesperada de un hermano, se convirtió en algo mucho más grande, mucho más aterrador y mucho más importante de lo que jamás pude imaginar. Elena Sofía Mendoza tenía 32 años cuando desapareció. Era contadora pública, trabajaba en la firma Herrera y Asociados en el centro de la ciudad, vivía sola en un apartamento de 2 habitaciones en el barrio La Esperanza, y era la persona más meticulosa y responsable que he conocido en mi vida. Nunca, jamás, se habría ido sin avisar. Nunca habría dejado su trabajo sin explicación. Nunca habría abandonado a nuestra madre, que estaba luchando contra el cáncer y necesitaba sus cuidados diarios. El viernes 14 de marzo de 2014, Elena salió de su oficina a las 6 de la tarde, como siempre. Su compañera de trabajo, María Teresa Vázquez, la vio despedirse con su típico «hasta el lunes, que tengan buen fin de semana». Elena llevaba su bolso negro de cuero, el mismo que había usado durante 3 años, su abrigo azul marino porque había llovido esa mañana, y en sus manos sostenía las llaves de su Honda Civic blanco, modelo 2011, placa HTR 428. Detalles que ahora se han vuelto sagrados en mi memoria, porque fueron los últimos rastros tangibles de mi hermana en este mundo. Esa noche, Elena tenía planes. Había quedado de cenar con nuestra madre a las 8. Luego pasaría por mi casa para revisar los documentos de la hipoteca de mamá que yo había estado analizando toda la semana. Era una rutina que teníamos desde hace años. Elena manejaba las finanzas familiares con su precisión de contadora. Yo aportaba mi experiencia legal como periodista que había cubierto cientos de casos judiciales. Éramos un equipo perfecto, unidos por algo más profundo que la sangre, el amor incondicional hacia nuestra madre viuda. Pero Elena nunca llegó a la cena. Su teléfono sonaba y sonaba sin respuesta. A las 9:30 de la noche, mamá me llamó con la voz quebrada por la preocupación. «Rodrigo, Elena no ha llegado, no contesta el teléfono, esto no es normal en ella». Y tenía razón. Elena era puntual hasta la obsesión, responsable hasta la exageración. Si decía que estaría en algún lugar a las 8, estaba ahí a las 7:50. Esa noche recorrí cada calle entre su oficina y la casa de mamá. Busqué su carro en cada estacionamiento, en cada esquina. Llamé a cada hospital de la ciudad preguntando por accidentes. Nada. Era como si Elena hubiera decidido simplemente desaparecer del mundo. Pero yo conocía a mi hermana mejor que nadie, y sabía que algo terrible había pasado. Al día siguiente presenté la denuncia por desaparición en la comisaría central. El oficial Roberto Jiménez, un hombre de unos 50 años con barriga prominente y una actitud de completo desinterés, me miró por encima de sus lentes y dijo las palabras que todavía me hierven la sangre. «Señor Mendoza, su hermana es una mujer adulta. Probablemente se fue con algún novio o decidió tomarse unas vacaciones sin avisar. Espere 72 horas y si no aparece, volvemos a hablar». 72 horas. Como si Elena fuera una adolescente rebelde, en lugar de una mujer responsable con un trabajo estable y una madre enferma que dependía de ella. Como si mi hermana fuera el tipo de persona que desaparece por capricho. La negligencia de las autoridades en esas primeras horas críticas fue el primer obstáculo en una búsqueda que se convertiría en una guerra contra la incompetencia, la corrupción y algo mucho más siniestro.
Durante esas 72 horas de espera forzada, no me quedé de brazos cruzados. Contacté a todos sus amigos, a sus compañeros de trabajo, a sus exnovios, incluso a personas que apenas conocía pero que aparecían en su agenda telefónica. Puse carteles con su fotografía en cada poste de luz, en cada tienda, en cada universidad de la ciudad. Contraté a un detective privado, Mauricio Salinas, ex policía con 25 años de experiencia, quien desde el primer día me dijo algo que me heló la sangre. Rodrigo, en mis años de servicio he visto cientos de desapariciones. Las mujeres como tu hermana, responsables y con rutinas fijas, no desaparecen por voluntad propia. Aquí hay algo muy mal. El automóvil de Elena fue encontrado el martes siguiente en el parqueadero del centro comercial Plaza Norte, a 15 kilómetros de su ruta habitual entre la oficina y la casa de mamá. Estaba perfectamente estacionado, con seguro puesto, las ventanas cerradas. Dentro encontraron su bolso con todos sus documentos, su billetera con dinero en efectivo, sus tarjetas de crédito intactas y su teléfono celular con la batería agotada. Lo único que faltaba era Elena. La escena era perturbadora por su misma normalidad. No había signos de lucha, no había vidrios rotos, no había sangre. Era como si Elena hubiera llegado al centro comercial, hubiera estacionado cuidadosamente su carro y simplemente hubiera caminado hacia la nada. Las cámaras de seguridad del centro comercial, por una coincidencia técnica, habían tenido fallas justamente durante las horas en que el carro de Elena había sido dejado ahí. Ahí fue cuando supe que esto no era un caso común de desaparición. Ahí fue cuando entendí que estábamos lidiando con algo sistemático, organizado y extremadamente peligroso. Mi formación como periodista de investigación me había enseñado a reconocer los patrones, y este tenía todas las características de un crimen perfectamente planeado por personas con recursos y conocimiento sobre cómo borrar evidencias. El detective Salinas y yo comenzamos a investigar por nuestra cuenta. Revisamos las grabaciones de todas las cámaras de tráfico en un radio de 10 kilómetros alrededor del centro comercial. Encontramos algo inquietante. Una camioneta Toyota blanca, sin placas visibles, había aparecido en 7 diferentes puntos de la ruta entre la oficina de Elena y el centro comercial, siempre manteniéndose a una distancia que sugería vigilancia profesional. Más escalofriante aún fue descubrir que esa misma camioneta había sido reportada por otras 3 familias en casos de desaparición durante los últimos 2 años. Casos que la policía había catalogado como personas que se fueron voluntariamente, sin hacer investigaciones serias. Casos que tenían un patrón perturbadoramente similar: mujeres jóvenes profesionales, desapariciones sin rastro, vehículos encontrados en lugares públicos sin evidencia de violencia. Fue entonces cuando me arrodillé en la habitación de Elena, rodeado de sus libros de contabilidad y sus fotografías familiares, y le pedí a Dios la fuerza para seguir adelante. Señor, oré con lágrimas corriendo por mi rostro. Si mi hermana está viva, ayúdame a encontrarla. Si está contigo, dame la paz para aceptarlo. Pero por favor, no me dejes sin respuestas. Dame la sabiduría para descubrir la verdad y la fortaleza para enfrentar lo que sea que encuentre. Esa oración marcó el comienzo de una transformación en mi vida. Dejé mi trabajo en el periódico para dedicarme completamente a la búsqueda de Elena. Vendí mi apartamento y usé todos mis ahorros para financiar la investigación. Cada día comenzaba con una oración pidiendo guía divina, y cada noche terminaba revisando archivos, entrevistando testigos, siguiendo pistas que parecían llevar a callejones sin salida, pero que poco a poco iban revelando una realidad más aterradora de lo que había imaginado. 6 meses después de la desaparición de Elena, había identificado 17 casos similares en nuestra ciudad y ciudades vecinas. 17 mujeres entre los 25 y 35 años, todas profesionales, todas desaparecidas en circunstancias que sugerían secuestro planificado. Los patrones eran demasiado específicos para ser coincidencia. La camioneta blanca, las fallas en las cámaras de seguridad, la falta de evidencia física y la negligencia sistemática de las autoridades. Llevé esta información al fiscal Juan Carlos Herrera,
quien después de revisar mis archivos por 3 horas, me miró con una expresión que nunca olvidaré. Una mezcla de asombro, terror y algo que parecía ser culpa. «Rodrigo», me dijo con voz temblorosa, «lo que has descubierto aquí sugiere la existencia de una red criminal organizada que opera con nivel de impunidad que solo es posible con protección oficial. Esto es mucho más grande y peligroso de lo que cualquiera de nosotros había imaginado». El fiscal Herrera abrió una investigación oficial, pero a las 2 semanas fue removido de su cargo por reestructuración administrativa. Su reemplazo, el fiscal Mario Beltrán, archivó inmediatamente todos los casos relacionados con las desapariciones, alegando falta de evidencia suficiente. Cuando intenté reunirme con él, su secretaria me informó que había recibido instrucciones de no agendar citas conmigo bajo ninguna circunstancia. Esa fue la primera vez que entendí verdaderamente contra qué me estaba enfrentando. No era solo la desaparición de mi hermana, era un sistema de corrupción que protegía a quienes se dedicaban a hacer desaparecer mujeres. Era una red que tenía tentáculos en la policía, en la fiscalía, posiblemente en niveles mucho más altos del gobierno. En medio de tanta oscuridad, sentí que solo la fe me mantenía de pie. Cada mañana, antes de comenzar mis investigaciones, pasaba 1 hora en oración en la iglesia San Miguel, pidiendo no solo por Elena, sino por todas las mujeres desaparecidas y por sus familias que, como yo, vivían en un limbo de esperanza y desesperación. El padre Antonio, un hombre sabio de 70 años que había dedicado su vida a consolar a los afligidos, se convirtió en mi guía espiritual durante estos meses más oscuros. «Rodrigo», me decía el padre Antonio mientras caminábamos por el jardín de la iglesia, «Dios no siempre nos muestra el plan completo, pero nos da la fuerza para dar un paso a la vez. Tu búsqueda de Elena se ha convertido en algo más grande. Estás dando voz a las que no pueden hablar, luz a los que viven en la oscuridad de la incertidumbre. Esa es una misión sagrada, hijo mío». Sus palabras me dieron el coraje para continuar cuando todo parecía perdido. Decidí llevar mi investigación a nivel nacional. Comencé a contactar familias en otras ciudades, en otros estados, buscando patrones similares. Lo que encontré me dejó sin aliento. La red era mucho más extensa de lo que había imaginado. Había casos prácticamente idénticos en 12 estados diferentes, todos siguiendo el mismo patrón, todos archivados por las autoridades locales sin investigación seria. Documenté cada caso meticulosamente, nombres, fechas, circunstancias, similitudes. Creé una base de datos que comenzó con Elena y que eventualmente incluiría 214 casos de mujeres desaparecidas bajo circunstancias sospechosas. Cada nombre representaba una vida interrumpida, una familia destrozada, un sistema de justicia que había fallado sistemáticamente. Si has llegado hasta aquí, quédate conmigo, porque lo que vas a escuchar a continuación no solo te estremecerá, sino que podría cambiar tu forma de ver el mundo para siempre. Mi investigación había llamado la atención de algunas personas muy peligrosas. Comencé a recibir llamadas anónimas amenazándome con desaparecer como tu hermana si continuaba metiendo las narices donde no me correspondía. Mi apartamento fue registrado en 3 ocasiones, siempre mientras yo no estaba, siempre sin que se reportara ningún robo. Era claro que alguien estaba buscando mi documentación sobre los casos. Decidí digitalizar toda la información y enviar copias a periodistas internacionales, a organizaciones de derechos humanos y a contactos que había hecho durante mi carrera en el periodismo. Si algo me pasaba, la información sobreviviría. Si intentaban silenciarme, el escándalo sería aún mayor. Fue entonces cuando recibí la llamada que cambiaría todo. La agente especial del FBI, Sarah Mitchell, me contactó desde Washington. Habían estado monitoreando mi investigación a través de las copias que había enviado a organizaciones internacionales y querían saber si estaría dispuesto a cooperar en una investigación federal sobre tráfico internacional de personas. «Señor Mendoza», me dijo la agente Mitchell durante nuestra primera videoconferencia, «su trabajo de investigación ha sido extraordinario.
ha documentado lo que creemos es parte de una red internacional de tráfico humano que opera a través de múltiples países latinoamericanos. Sus casos coinciden con patrones que hemos identificado en colaboración con Interpol. La confirmación de que Elena podría haber sido víctima de tráfico internacional me llenó simultáneamente de terror y esperanza. Terror por las implicaciones de lo que eso significaba para ella. Esperanza porque finalmente tenía aliados con los recursos y la autoridad para investigar adecuadamente. La operación que siguió duró 18 meses. Trabajé como informante civil para el FBI, proporcionando toda mi documentación y ayudando a identificar patrones y conexiones que solo alguien con conocimiento íntimo de los casos podría reconocer. La investigación reveló una red criminal que operaba desde México hasta Argentina, con células en al menos 15 países, moviendo cientos de mujeres anualmente. Los arrestos comenzaron simultáneamente en 7 países el 15 de noviembre de 2016. Fueron detenidos 127 individuos, incluyendo policías corruptos, funcionarios gubernamentales y los operadores de una red que había estado funcionando durante más de una década. Entre los arrestados estaba el ex fiscal Mario Beltrán, quien había archivado los casos de las desapariciones, y el oficial Roberto Jiménez, quien había ignorado mi denuncia inicial sobre Elena. Durante los interrogatorios, varios de los detenidos confesaron detalles sobre la operación. Pero cuando les preguntaron específicamente sobre Elena y las otras mujeres desaparecidas en nuestra ciudad, las respuestas fueron evasivas y contradictorias. Algunos dijeron que las mujeres habían sido transferidas a operaciones en otros países. Otros afirmaron que nunca habían oído hablar de casos específicos en nuestra región. La única pista concreta sobre Elena vino de un traficante de bajo nivel llamado Miguel Ángel Torres, quien durante su confesión mencionó haber visto a una contadora que gritaba números en lugar de pedir ayuda en un almacén de la red en la ciudad fronteriza de Piedras Negras. Aproximadamente 8 meses después de la desaparición de Elena, la descripción era vaga, pero el detalle de gritar números era tan específico de la personalidad de Elena, quien recurría a los cálculos matemáticos cuando estaba extremadamente nerviosa, que mi corazón se desplomó y se elevó al mismo tiempo. Viajé inmediatamente a Piedras Negras con agentes del FBI. El almacén había sido abandonado hacía meses, pero encontramos evidencia de que había sido usado como centro de detención temporal. Cadenas soldadas a las paredes, colchones sucios en el suelo, y en una esquina, grabado débilmente en la pared de concreto con lo que parecía ser una piedra pequeña, encontramos las iniciales ESM, Elena Sofía Mendoza. Mi hermana había estado ahí. Había sobrevivido lo suficiente para dejar esa marca, esa pequeña prueba de que había existido, de que había luchado, de que no había sido borrada completamente del mundo. Me arrodillé en ese almacén abandonado y lloré como no había llorado desde que era niño, sintiendo simultáneamente la presencia de Elena y la vastedad de su ausencia. Pero las iniciales también planteaban una pregunta que me atormentaría. Si Elena había estado ahí 8 meses después de su desaparición, ¿dónde estaba ahora? Los registros incautados a la red mostraban transferencias de mercancía a operaciones en Sudamérica, Europa del Este y Asia. Elena podría estar en cualquier lugar del mundo o podría haber muerto hacía años. La investigación internacional continuó por 2 años más. Se rescataron 89 mujeres de instalaciones de la red en 8 países diferentes. Cada rescate traía la esperanza de que Elena estuviera entre ellas, y cada vez que no estaba, era como perderla nuevamente. Conocí a hermanas, madres, hijas que habían sido salvadas, pero Elena siguió siendo un fantasma, una presencia ausente que me impulsaba a continuar. Durante este tiempo, mi vida se había transformado completamente. Ya no era solo el hermano buscando a su hermana desaparecida. Me había convertido en un activista por los derechos de las familias de personas desaparecidas. Fundé la organización Voces por los Desaparecidos, que proporcionaba recursos legales y apoyo emocional a familias en situaciones similares a la mía. La organización creció rápidamente,
Teníamos voluntarios en 20 ciudades, un equipo legal de 12 abogados trabajando pro bono, y habíamos ayudado a resolver 34 casos de personas desaparecidas que las autoridades habían ignorado. Cada caso resuelto, cada familia reunida, era una pequeña victoria en honor a Elena y a todas las que seguían desaparecidas. Mi madre, que había luchado contra el cáncer durante todo este proceso, falleció en enero de 2018. En su lecho de muerte, me tomó la mano con la poca fuerza que le quedaba y me susurró: Rodrigo, has honrado a Elena con tu búsqueda, has salvado a otras hijas, has dado esperanza a otras madres. Elena estaría orgullosa del hombre en que te has convertido. Sus últimas palabras fueron: dile a Elena que la estoy esperando. El funeral de mamá fue devastador, no solo por la pérdida, sino porque Elena no estaba ahí para despedirse. Hubo un momento durante el servicio cuando el padre Antonio habló sobre las 2 sillas vacías junto a mí. Una para Elena, otra para la esperanza de que algún día podríamos estar todos reunidos nuevamente, si no en esta vida, entonces en la presencia de Dios. Después de la muerte de mamá, mi búsqueda de Elena tomó un carácter diferente. Ya no era solo sobre encontrar a mi hermana, era sobre crear un legado que diera significado a su desaparición. Trabajé con legisladores para crear nuevas leyes que requirieran investigación inmediata de desapariciones de adultos cuando hay evidencia de que no fueron voluntarias. Estas leyes, conocidas como Protocolos Elena, han sido adoptadas en 8 estados. También colaboré con organizaciones internacionales para desarrollar bases de datos compartidas que permiten a las autoridades de diferentes países identificar patrones de tráfico humano más rápidamente. El sistema, llamado Red Elena, ha facilitado el rescate de más de 300 víctimas de tráfico en los últimos 3 años. Cada logro legislativo, cada persona rescatada, cada familia reunida es una forma de mantener viva la memoria de Elena. Es mi manera de transformar la pérdida más devastadora de mi vida en una fuerza para el bien, de asegurar que su desaparición no fue en vano. Pero las noches siguen siendo difíciles. A pesar de todos los éxitos profesionales y legislativos, sigo siendo el hermano que no pudo proteger a su hermana, el periodista que no pudo encontrarla a tiempo, el activista cuya propia causa permanece sin resolver. En esos momentos de soledad y duda, recurro a la oración que se ha convertido en el ancla de mi alma. Señor, no entiendo tu plan, pero confío en tu amor. Si Elena está contigo, dale mi amor y dile que nunca he dejado de buscarla. Si todavía está en este mundo, guíame hacia ella. Y si nunca la encuentro en esta vida, dame la paz de saber que nuestro amor trasciende cualquier separación terrenal. Ayúdame a continuar luchando por los desaparecidos, no solo por Elena, sino por todas las familias que viven en la incertidumbre. Amén. Han pasado 9 años desde que Elena desapareció. 9 años de búsqueda, de lucha, de pequeñas victorias y grandes decepciones. 9 años de mantener encendida una luz de esperanza que a veces parece tan débil que podría extinguirse con el más mínimo soplo de realidad. Pero la luz sigue encendida. Cada mañana me despierto con la posibilidad de que este sea el día en que reciba la llamada que me diga que Elena ha sido encontrada. Cada vez que suena el teléfono, mi corazón se acelera con la esperanza de escuchar su voz diciendo: Rodrigo, soy yo, estoy bien, puedes dejar de buscarme. Esa llamada tal vez nunca llegue. Es probable que Elena esté en un lugar donde mi amor no puede alcanzarla, donde mis oraciones no pueden tocarla, donde mi búsqueda no puede encontrarla. Pero también es posible que esté en algún lugar, quizás sin memoria, quizás con una identidad diferente, quizás esperando a que alguien la reconozca y la ayude a volver a casa. Mientras esa posibilidad exista, continuaré buscando. Mientras haya una familia esperando respuestas, seguiré luchando. Mientras haya un desaparecido sin voz, usaré la mía para hablar por ellos. Esta es mi misión, mi propósito, mi manera de honrar a Elena y a todos los que han sido borrados del mundo, pero no de nuestros corazones. La búsqueda de Elena me enseñó que el amor verdadero no termina con la separación.
que la esperanza es más fuerte que la desesperación, y que a veces la única manera de sanar una herida es usarla para ayudar a otros que sangran de la misma manera. Mi hermana desapareció, pero su historia continúa viva en cada vida que hemos salvado, en cada ley que hemos cambiado, en cada familia que hemos ayudado. Si Elena pudiera verme ahora, espero que estaría orgullosa no solo de que nunca dejé de buscarla, sino de lo que esa búsqueda me convirtió. Su desaparición me rompió, pero también me dio un propósito que va más allá de mi dolor personal. Me enseñó que a veces perdemos batallas para ganar guerras más importantes, que a veces no podemos salvar a quien más amamos, pero podemos usar ese amor para salvar a otros. Mañana seguiré buscando a Elena, pasado mañana también, cada día hasta que mi último aliento sea una oración por su regreso, o por la paz de saber que está en un lugar mejor, porque el amor de un hermano no conoce límites de tiempo o espacio, no se rinde ante la imposibilidad, no se cansa ante la repetición del dolor. Elena Sofía Mendoza sigue desaparecida, pero su hermano, que prometió encontrarla, sigue aquí, sigue luchando, sigue creyendo que el amor es más fuerte que cualquier oscuridad que trate de devorarlo. Y mientras haya un corazón que lata con esperanza, Elena no estará verdaderamente perdida. Vivirá en cada búsqueda, en cada rescate, en cada familia reunida. Su ausencia se ha convertido en presencia, su silencio en grito de justicia, su desaparición en aparición constante en las vidas que tocamos con nuestra lucha. Esta es la historia de Elena y Rodrigo, de una hermana que desapareció y un hermano que se negó a dejar de buscarla. Es una historia sin final definitivo, pero con un propósito eterno: recordar que ninguna persona es prescindible, ninguna desaparición es aceptable, y ningún amor es demasiado pequeño para cambiar el mundo. Ahora necesito tu ayuda para continuar esta lucha. Presiona el botón de suscribirse ahora mismo, no solo para apoyar este canal, sino para unirte a una comunidad que se niega a olvidar a los desaparecidos. Comparte este video con todos tus contactos, porque cada persona que conoce la historia de Elena es una luz más en la búsqueda de todos los desaparecidos. Deja un comentario contándome qué piensas sobre este caso, si conoces alguna historia similar, o si tienes información que pueda ayudar. Cada interacción mantiene viva la memoria de Elena y de todos los que esperan ser encontrados. Juntos somos más fuertes. Juntos podemos hacer la diferencia. Juntos podemos asegurar que ninguna desaparición sea ignorada. Suscríbete, comparte, y ayúdanos a mantener encendida la luz de la esperanza.